Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sáname, donde te vamos buscando los mejores datos de acá de Osorno para poder ayudarte en este camino de la salud, de la sanación, que es bastante personal y que tiene que ver con tu intención de sentirte mejor y de solucionar esos pequeños detalles a lo mejor o grandes enfermedades que tenemos. Hemos pasado por terapias alternativas, hemos tenido aquí a expertos en neurociencia, hemos visto también algo de astrología, de tarot, y hoy día estamos con una kinesióloga especialista en suelo pélvico. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Ella es de Salud Pélvica Osorno. Salud Pélvica Osorno. Y además de ser kinesióloga, en el fondo tú sacaste esta especialidad en suelo pélvico. Cierto. Y estábamos un poco conversando aquí al principio para contarles un poquito más, porque yo me declaro bastante ignorante. Yo veía bien sesgado lo que tú hacías, o sea, era como para incontinencia urinaria, suelo pélvico, y eso era todo. Pero tú me estás contando que tiene que ver con muchas cosas más. ¿De qué se trata esto de la salud pélvica? Bueno, primero que todo, le doy las gracias por invitarme al programa. Y bueno, nosotros tratamos desde la edad etaria, desde los niños hasta los adultos mayores. El suelo pélvico lo tienen niños, lo tienen mujeres y también lo tienen los hombres. ¿Ya? Pero yo me especializo principalmente en niños y en mujeres. Y bueno, cuando hay una alteración del suelo pélvico, bueno, primero empezando, digamos que el suelo pélvico, ¿cierto? Sí. Es importante saberlo. El suelo pélvico es un grupo de músculos, tejidos, ligamentos, tendones y miofascia que recubren el diafragma pélvico, que en el fondo sostiene nuestros órganos pélvicos, de adelante hacia atrás. Vejiga, uretra, ¿no es cierto? Útero, vagina y recto y ano. Oye, y cuando uno está así cuando no sé, los hombres que son más guatoncitos y todo, Sí. ¿se afecta igual el suelo También, pélvico? los factores de riesgo son variados. Lo que me imagino es como así como un... Exacto. Como una es copa, como digamos, eso. que es una copa de músculos Sí. que afirman en el fondo nuestros Nuestros órganos, y de aquí en el fondo empieza a desarrollarse todo el sistema digestivo también hacia Exacto, arriba. también está asociado. Y resulta que antes se pensaba que era una hamaca, el suelo pélvico, así, sosteniendo nuestro órgano. Pero ahora se dieron cuenta que en realidad es así cuando está debilitado. Y cuando está tonificado, el suelo pélvico es así. Es como igual que el diafragma, una cúpula. ¿Cómo se Igual. dieron cuenta de eso? Sí, bueno, con estudios científicos se han ido dando cuenta, con resonancias magnéticas, y gracias a la ciencia se ha avanzado bastante más en cuanto a como los tratamientos de las disfunciones del suelo pélvico, gracias a tantos estudios que se han realizado este último tiempo, porque Mira antes no se hacían tantos estudios. Qué interesante, claro, yo me lo imaginé al tiro como Sí. una copa. Sí, porque uno como que piensa en como que sostén. afirma, claro. Sí. Y resulta que entonces un suelo pélvico sano tiene la copa invertida en el fondo, Exacto. la forma de una copa invertida. Sí, Qué exactamente. interesante. Es súper interesante. la Oye, verdad. ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo, en qué puedes ayudarle a un niño que tenga a lo mejor alguna disfunción? Claro, lo que pasa es que los niños, por ejemplo, cuando tienen debilidad en su suelo pélvico, igual pueden tener debilitado, por ejemplo, pasan enuresis cuando se hacen pipí en la cama en la noche, o también incontinencias urinarias, donde tienen pérdidas de orina, digamos, durante el día, o con esfuerzos físicos. Por ejemplo, llegan niñitas a la consulta que se dieron cuenta porque compraron en la casa una cama elástica y con los saltos, resulta que se dieron cuenta que ellas perdían pipí. Entonces, igual en la consulta, obviamente todo a su medida, se hace un tratamiento con juego, se toma la disfunción desde cambios de hábitos también, miccionales, defecatorios, todo eso se pesquisa y luego se modifica a una micción saludable o una defecación saludable para ellos. ¿Qué es una micción saludable? Una micción saludable es cuando tú, por ejemplo, haces tus micciones, vas al baño a hacer pipí cada, por ejemplo, mínimo 3 horas. Ya. O vas de 7 veces al día, porque de repente van 2 veces al día, o el extremo opuesto, que sería ir 15 veces al día. Eso ya sería una urgencia miccional. ¿Te fijas? Entonces, o por ejemplo, no tener un buen consumo de agua, eso igual en el fondo las toxinas se acumulan en la vejiga y hace que tú vayas más veces al baño, digamos, a lo contrario que uno pensaría, que cuando uno toma más agua, va más al baño.
Pero en verdad no, porque se acumulan las toxinas cuando, Ay, qué digamos, en ese pipí, interesante. sí, cuando uno no toma agüita, no se diluye tanto la orina y quedan las toxinas más concentradas en la vejiga y comienzan a estimular las terminaciones nerviosas para que tú vayas al baño antes de tiempo. Entonces, Mira. como que todo va en parte desde los hábitos hasta el abordaje en sí del suelo pélvico como una estructura. Ahora, por ejemplo, un niño que se hace pipí en la cama, ¿cómo diferencias a lo mejor de que sea un problema emocional o un problema físico? ¿Ahí cómo lo identificas? Porque la idea es que siempre nosotros, los profesionales de la salud, trabajemos en duplas o en un equipo multidisciplinario. Así que de igual forma, se le sugiere a los padres que también aborden al niño con una terapia psicológica. Sí, también se les sugiere. Pero ¿cómo lo diferencia? ¿O ya Es que el hecho de que se haga pipí hay una disfunción no o algo que necesariamente. lo que puedes ayudar? No necesariamente, porque igual, por ejemplo, me han llegado, bueno, adultos en este caso, que han pasado por terapia psicológica y por sí solo no funciona. Una cosa sin la otra, por ejemplo, pero no necesariamente están anclados. Pero, por ejemplo, si un niño pasó un cambio brusco en su, no sé, su contexto familiar, suele tener la tendencia como a retroceder en etapas y sí a hacerse pipí en la cama. Pero a veces es que nunca dejaron de hacerse pipí en la cama, ¿te fijas? Claro. Entonces... Sí, es que yo, bueno, me gusta mucho un libro que es de Sana tu cuerpo, se llama, y que habla como de el origen emocional de algunas patologías que tenemos. Y dice que los niños que se hacen pipí en la cama generalmente es que le tienen miedo a alguno de sus progenitores. Claro. Entonces, por eso yo pensaba, si hacerse pipí en la cama para un niño tiene como un principio emocional, Claro. ¿tú tienes cómo identificar en tu consulta que a lo mejor no es una disfunción de su suelo pélvico? Es que siempre igual tiene que abordarse el suelo pélvico, porque el hecho de que tú ya tengas una alteración o una disfunción, el pequeño ya tenga... Así es, siempre lo vas a poder Claro, ayudar. siempre vamos a poder abordarlo desde esa área porque ya hubo una alteración en sus hábitos miccionales. Entonces, si esto lo prolongamos en el tiempo, igual se puede agravar la situación o puede seguir, se puede perpetuar. Entonces, por eso te comentaba que yo siempre les sugiero a los... Por ejemplo, lo primero que hacemos es una entrevista con los padres. Ya. Entonces, en esa entrevista con los padres se recaban como todos los antecedentes y si yo veo que hay nociones de que, como te comentaba últimamente, en su contexto familiar hubo algún cambio brusco, algo sucedió o en el colegio, igual les sugiero que vayan a terapia psicológica. Perfecto. Pero si no, igual lo abordamos de la parte de terapia física del suelo pélvico. ¿Y se hace a través del juego con los niños? Sí, los hábitos yo les hago póster, por ejemplo, para que los peguen en sus baños y ellos sepan cómo es la estructura porque no es tan, si ellos no, desde antes no se les educó, por ejemplo, cómo ir al baño, no tienen por qué saber y no tienen cómo saber tampoco. No, yo desde que empecé a ver tu Instagram me di cuenta que soy súper ignorante porque estaba leyendo que decías que como que yo a mi hijo lo mando a hacer pipí antes de dormir. Exacto. O por ejemplo, a mí me retan de repente cuando yo salgo de la casa y se me olvida hacer pipí, después andas, por ejemplo, ahora sobre todo que no hay baños como disponibles como en la ciudad, ¿cachai? Que con la pandemia todos los baños como que se clausuraron. Se clausuraron. Entonces como que si sales de tu casa sin hacer pipí igual puede ser complicado, ¿cachai? Más de 3 horas, como dices tú. Sí. Entonces uno tiene como esos hábitos ahí, ¿cómo le enseña? O sea, como que uno tiene que desaprender muchas cosas para poder entender. Sí, hay que desaprender, exactamente, hay que desaprender como hábitos que son incorrectos. Con los niños es más fácil que con los adultos, obviamente por el tiempo que uno lleva ya está tan acostumbrado que le cuesta mucho más. Como tú dijiste, son más rígidas las estructuras mentales. Exactamente. Claro. Entonces los niños son fáciles de aprender. Yo les hice un póster muy lindo, se lo imprimo, se lo entrego en la primera sesión y ellos los pegan en el baño y sale como la estructura de cómo ir a hacer pipí. No sé, anda a hacer pipí cuando tengas ganas, bájate tu ropita interior hasta abajo, porque a veces como que rapidito y como apenas, entonces al final están como contrayendo músculos que tienen que ser relajados en una micción y
que Mira, no, y que por estar sujetando el pantalón de repente no lo relajan. Entonces ahí estamos dando como señales que incorrectas a nuestro sistema nervioso también, que en vez de relajar, que es digamos lo correcto, esto vamos contrayendo. Entonces ahí se forma como una especie de cortocircuito, digamos, y termina generando una disfunción. Eso, le ayudamos con los papás, sobre todo los juegos, el tiempo en el baño, igual, por ejemplo, la defecación, eso es muy común que por estar jugando lo aplazan demasiado, después pasan por constipación o estreñimiento, o si no, lo contrario, van al baño, pero rapidito, y se paran y se van. Entonces, a largo plazo, ese tipo de hábitos también van generando disfunciones en su suelo pélvico y a veces se perpetúa hasta que son adultos. Por ejemplo, recibo pacientes adultas que dicen, no, mira, yo desde chiquitita que era estreñida, por ejemplo. Yo siempre fue, como dicen, estítica. Sí. Dicen, yo siempre fui así y obviamente nunca hubo una corrección de esos hábitos, entonces se perpetuó en el tiempo. Y ahora viven con estreñimiento. Entonces, como tú dices, hay que volver a como reestructurar, claro, como resetearse, sí, hay que tener mucha voluntad. También, viste que uno tiene como, o al menos lo que me pasaba a mí cuando hablaba o escuchaba de suelo pélvico, tenía una visión súper sesgada de lo que significaba este tema. O sea, yo pensaba que era fortalecer musculatura. Claro. Y en el fondo corregir porque a lo mejor habías tenido un embarazo o porque ya por la edad y que era más de las mujeres. Claro. Puro mito. Exactamente. Ahora, el mito también como de lo que decías tú de salir antes de, o sea, de ir al baño antes de dormirse o de salir. Claro. ¿Cuáles son como, así como un pilar que tú dijeras, que le pudieras dar a la gente como un consejo para que se den cuenta a lo mejor si tienen que verse contigo o es algo que lo pueden solucionar por sí solos? Claro, solucionarlo por sí solito es bien difícil porque uno no se da cuenta de lo que está haciendo mal hasta que, digamos, alguien del otro lado lo ve o que sabe del tema y te lo sugiere, digamos, porque si no, no hay cómo darte cuenta que estás haciendo algo mal. La idea es que tú siempre vayas al baño cuando tengas ganas. Porque ahí nosotros si vamos al baño de manera programada, quiere decir que tú no estás desencadenando tu deseo miccional, o lo mismo con el deseo defecatorio. Entonces ahí se producen alteraciones también, po. Y bueno, ¿cómo tú te puedes dar cuenta que tengas una disfunción? Porque muchas veces pasa que con respecto a la incontinencia, por ejemplo, pierden gotitas de orina y piensan que eso no es una disfunción. Pero resulta que si tú ya pierdes una gota de orina, ya es incontinencia urinaria. Incluso saltando en una cama elástica. Claro. Si tú saltas en una cama elástica o haces un esfuerzo físico y pierdes pipí, aunque sea una gota, ya es incontinencia urinaria, pero es incontinencia urinaria de esfuerzo. Es como un subtipo de la incontinencia. Perfecto. Pero sí. Pero sigue siendo una incontinencia. Exacto. O sea, nosotros, sobre todo como mujeres, desde ser mujer ya tenemos como un factor de riesgo anatómico para predisponernos a tener disfunción en el suelo pélvico, por algo estructural. ¿Cuántos músculos hay en el suelo pélvico? Ahí en el suelo pélvico nosotros tenemos dos capas, la capa superficial y la capa profunda, y de verdad son varios, porque de repente dice uno, el suelo pélvico, y piensa que es un músculo, pero en verdad no, son varios. Te imaginas como tres. Claro, así, no sé. Pero no, son varios, como hay dos capas. La capa profunda se preocupa más que nada de la continencia, ¿ya? Que se mantenga dentro del pipí, los gases también y las fecas, y también del sostén de las vísceras, ¿te fijas? Como que se sostengan arriba, porque como el suelo pélvico tiene varias funciones, de continencia, de sostén de víscera y también del área sexual, ¿ya? Y también obviamente de la reproductiva, porque tiene que ver todo con el embarazo, obviamente. Y si alguna de esas funciones, por ejemplo, está debilitado el suelo pélvico, o el contrario, está hipertónico, porque también puede pasar que esté demasiado... No necesariamente significa que esté fortalecido, no es necesariamente significa que esté fuerte, pero sí puede estar contracturado, por ejemplo, muy apretado. Y también hay disfunciones como en los dos extremos, cuando está hipotónico, cuando está debilitado, y cuando está hipertónico, como demasiado contracturado. Y cuando pasan alguno de esos eventos, alguna función de este suelo pélvico se afecta. Por ejemplo, si yo tengo una hipotonía del suelo pélvico, mis músculos no son suficientes, por ejemplo, para contener la orina arriba,
y tengo pérdidas de pipí. Ya. O, por ejemplo, O sea, debería ser como una tapa el suelo pélvico que no permita que se pierda nada. algo así, claro, que permita, debería estar en su O sea, tono natural y fortalecido para poder sostener los esfuerzos físicos, por ejemplo. ya. Nosotros somos seres hiperpresivos completamente, o sea, cada cosa que hacemos, si yo me paro de esta silla, estoy sometiendo mi suelo pélvico a una hiperpresión hacia abajo. Entonces eso también a largo plazo, si tú no haces nada y tienes Claro. una debilidad del suelo pélvico, vas a presentar alguna disfunción. Entonces, por ejemplo, como te decía, si yo tengo una hipotonía del suelo pélvico, igual mis órganos, por ejemplo, pueden descender. Y ahí sería un prolapso de órganos pélvicos, si mi suelo pélvico está debilitado. Ahora, si nos vamos al otro extremo, por ejemplo, si hay una hipertonía del suelo pélvico, están contracturados los músculos, puede haber dolor, por ejemplo, dolor pélvico crónico, puede haber, por ejemplo, una disfunción sexual y así sucesivamente. ¿Qué tipo de disfunciones sexuales puedes ver con tu especialidad? Las disfunciones más comunes son vulvodinia, por ejemplo, que es un ardor, quemazón, un dolor quemante en la entrada de la vagina, como en el vestíbulo. Ya. Ya, eso es una vulvodinia y de ahí hay distintos tipos dependiendo en qué zona se acentúe más. Por ejemplo, si en el vestíbulo de la vagina es vestíbulo-dinia. ¿Te fijas? Ya. ¿Y eso porque está muy contracturado? por el dolor, sí, por consecuencia. Ya, perfecto. Por consecuencia del dolor, esta disfunción, claro, hay una contractura del suelo pélvico. Pero de repente es al revés. La contractura del suelo pélvico produjo una disfunción, por ejemplo, el vaginismo. Ya. El vaginismo es una contractura mantenida del suelo pélvico y que no permite la entrada de ningún tipo de penetración en la vagina. En ese caso no entra un tampón, no entra un dedo, no... Como se llama disfunción sexual, ya el vaginismo, pero yo lo veo de una perspectiva mucho más allá porque abarca una esfera mucho más amplia. Por ejemplo, algo tan básico como estas mujeres no se pueden hacer su examen ginecológico, por ejemplo, porque no entra nada. Hay una contractura tan potente del suelo pélvico que no puede haber penetración, nada, no entra ni un dedo. Así de ¿Y eso importante. lo puedes tratar con ejercicio Sí. principalmente? Se hace con técnica, bueno, obviamente el abordaje es bastante integral, no es solamente una cosa, pero sí, con técnicas miofaciales de liberación, técnicas de liberación miofacial se llaman. Y se hace una liberación de esta musculatura porque está contracturada y no solamente eso, sino que se compromete más tejido como la miofascia. No sé si han visto como la carne cuando uno la corta tiene Sí. como un tejido blanquito. Ujú. Esa es la miofascia. La miofascia nos conecta en todo el cuerpo. Y cuando hay una estructura dolorosa, esta se... ¿Se contrae? Eso, sí. Ah. Como que tiende... No es un tejido contráctil, pero sí tiende a adherirse. Como a los tejidos. Y hace como que... ya. Mucho, se comprometa mucho más la estructura completa. Si ya estaban estructurados, o sea, si ya estaban comprometidos los Oye, músculos... ¿y un útero retrovexo, que eso como que está caído, se puede tratar también de alguna Eso, manera de resolver con...? Ese no es mi área. Claro, es como más ginecológico Ya. ese asunto y ahí Ya es que pensé que a lo mejor claro, era un sí. tema muscular también. A lo Sí, mejor, no, es como más estructural, eso más Ah, anatómico, sí, ya, eso es más perfecto. ginecológico. Yo veo como más disfunciones como de abajo, De como abajo, de ahí para abajo, claro. Ya, de la musculatura Claro. pélvica en el Sí, fondo. más ahí. de órganos hacia arriba no, aparte de, por ejemplo, los prolapsos, eso como que tiene que ver con las estructuras más de arriba, digamos. Que las vísceras se caen por alguno de los Ya, introitos. entendí. Oye, y bueno, te especializas en niños y en mujeres. Sí, en mujeres. Yo creo que en mujeres de alguna manera también hay hay como una fuerte tendencia, sobre todo a cierta edad, Ujú. de tener más problemas. ¿Es mito o es realidad? Es realidad. Es realidad. Y yo me imagino, porque igual lo que tú dices, esto tiene que ver mucho con tus hábitos, entonces hábitos prolongados en el fondo se van viendo después en el tiempo. Claro. O sea, sería súper interesante llevar a los niños a que tú los veas y les enseñes Sí. en el fondo como buenos hábitos para prevenir. Exacto.
porque después cambiar un hábito o además también como ideas mentales que uno puede tener sobre algunas cosas, cuando ya tienes, no sé, 40, 50 años es más complejo. ¿Se puede? Sí se puede. Pero es más complejo. ¿Cómo lo trabajas ahí? ¿Cómo se trabaja una incontinencia urinaria, por ejemplo? Por ejemplo, una incontinencia, bueno... que puede ser en hombres o mujeres. Igual uno podría ver hombres. Sí, igual. No es tu especialidad, pero también sabes. También los hombres tienen suelo pélvico, sí. También tienen incontinencia, sobre todo. Yo me imagino que los hombres a veces tienen como mucha más guata, entonces como que ahí el peso también. Sí, o cuando se intervienen, porque igual ellos son un poco más compactos en comparación con nosotros con respecto al suelo pélvico. No tienen como tanto escape de fuerza por allá abajo. Sí. Pero, o sea, igual la mujer tiene un poquito más de necesidad de apoyo en este sentido. De todas maneras, pero como comentabas antes, era como muy mito de que las como adultas mayores eran las que tenían incontinencia. Sí. Pero más que eso es que se acentúa en esa edad. Claro. Pero no necesariamente que a mayor edad como que no haya más disfunciones o a menor edad que no haya, sino que ahora más que nunca me están llegando pacientes muy jóvenes, de 20 y tantos, que están teniendo distintas disfunciones. Y la verdad es que me ha sorprendido gratamente el hecho de que han llegado pacientes a mi consulta a modo de prevención. Y que ginecólogos lo han enviado así. Yo estoy muy maravillada de eso, de que lleguen como modo preventivo. O sea, como el ginecólogo pesquisa una debilidad suelo pélvico y deriva. Y han llegado a mí sin disfunción, pero para fortalecer un suelo pélvico. Qué interesante, sí. Me has preguntado pero cuando ya estás con una disfunción, con una incontinencia, más o menos, ¿cómo es la estructura de la atención? Yo llego a tu consulta, ¿haces una evaluación? Sí, lo primero que se hace es una evaluación tipo ficha clínica, una entrevista médica. Clínica. Y ahí, dependiendo en el fondo de lo que yo te vaya contando, tú me vas preguntando. Exacto, sí. Hacen hartas preguntas que te hacen, sí. Porque siempre llegan con, como ya, vengo porque se me escapa pipí. Pero detrás de eso hay muchas cosas más que van apareciendo en el camino. Y van apareciendo como a medida que vamos en la entrevista clínica. Van apareciendo muchas disfunciones más, o situaciones o hábitos que no son correctos y que tenemos que corregir en el camino y cosas así. Ya, entonces primero hay que hacer una evaluación. Exacto. Sí. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a seguir ahí indagando un poco más sobre el suelo pélvico y las costumbres.